Muy buenos días, jóvenes, chicos, chicas, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a iniciar el desarrollo de la semana número 9, correspondiente al curso de Geografía, Educación Cívica, pero antes tenemos que comprobar si me están escuchando correctamente. Esta mañana con temperaturas bajas. Parece que el frío ya está llegando poco a poco. A ver, buenos días, chicos, a ver si me escuchan, por favor. ¿Todo bien? Sí, se lo escucha, profesor. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por tu respuesta. Por ahí también Kinoshita me está respondiendo. Sí, se le escucha muy bien. Vamos a compartir nuestro material para poder empezar. eh, ¿Qué es lo que vamos a desarrollar esta semana número 9? Empezamos con el curso de geografía. Quiero entender que se está viendo el material, por favor. Si no es tan incómodo responderme, por favor. Yo sé que en la parte de las clases virtuales a veces es importante que los chicos estén viendo los materiales o no. Si es que se ve, por favor, o no se ve de Sí, se ve, repente. profesor. Ya, muchas gracias. Vamos a empezar. Tenemos en esta semana lo que vendría a ser la biodiversidad. Vamos a desarrollar lo que son los biomas, ¿ya? Esto está referido a los biomas. El tema que vamos a desarrollar hoy día son biomas. Vamos a ver las nociones básicas, como siempre empezamos en cada tema también. ¿Cuáles son estos principales biomas del mundo que se distribuyen, los más importantes sobre todo, ¿no? Porque hay biomas de tipo acuáticos, hay biomas de tipo terrestre, y los terrestres sobre todo, ¿ya? En este caso vamos a clasificarlos y ver sus características más importantes. Y también tenemos que mencionar lo que es desarrollo sostenible y así establecer qué estamos haciendo con nuestros recursos hoy en día, en la actualidad, ¿no? Y lo que nos rige como un sistema vinculante, sobre todo, estamos hablando de algo obligatorio, es la Agenda 2030, ¿ya? Entonces, esto parte de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, que también lo vimos en cambio climático, pues también se va a aplicar, hay un documento que se firma relacionado al desarrollo sostenible. Muy bien, entonces vamos a empezar nuestra semana y en esta oportunidad vamos a empezar con nociones básicas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Vamos a ver lo que es biodiversidad y ecosistemas en el mundo, ¿no? Vamos a ver qué cosa es el término de biodiversidad y cómo es que nosotros hablamos de estos ecosistemas en el mundo. Bueno, como dice acá, el concepto de diversidad biológica o biodiversidad, profesora, ¿es lo mismo? Sí, estamos hablando del mismo término, ¿ya? No olvidemos, si es que te viene en una pregunta, diversidad biológica o biodiversidad. ¿A qué hace referencia? Estamos hablando a la variedad de seres vivos, ¿no? Referente al número, variabilidad genética y los ecosistemas que los albergan. O sea, dentro de los ecosistemas tenemos seres inertes, seres vivos, en los cuales genera la interacción, a los cuales vamos a hablar, pues, de este proceso que se da, esta interacción que se da dentro de los ecosistemas y que vamos a generar, pues, un sinfín de elementos de seres vivos tanto de lo que vendría a ser flora como fauna, ¿no? ¿Y dónde acontece esto? Está aconteciendo dentro del ecosistema. Es por eso que nosotros podemos decir, en el caso del Perú, por ejemplo, ¿no? En el caso del Perú, que somos un país diverso biológicamente, tenemos esa biodiversidad amplia, pues es correcto, ¿no? Por nuestra posición latitudinal, ¿ya? Por la latitud, por la ubicación cercana a lo que es la línea ecuatorial, que nosotros tenemos y nos favorece, esto debido a la posición latitudinal, ¿no? Y otros factores geográficos, cuando nosotros vimos clima, por ejemplo, pues las condiciones climáticas se dan para esto y aparte de esto vamos a generar sobre todo la presencia
de esta diversidad tanto de especies de flora y fauna. Entonces, la latitud es un factor, sí, también para nosotros ha sido la cordillera, ya vamos a hablar acá de la cordillera de los Andes, en los cuales pues ha generado esta variabilidad climática y generar también esa diversidad de especies. Un país mega diverso, profesora, es lo mismo que tiene esa gran y alberga una gran diversidad biológica. El término, este término mega, ya, mega diversidad, quiere decir que la amplitud de esta diversidad biológica es mayor, ¿no? Es mucho mayor, por eso habla de megadiversidad. Por ejemplo, no solo está el Perú, por ejemplo, podemos decir Brasil, Colombia, Indonesia, México, Australia, China, India, eh, países que tienen las mismas características que nosotros por la cercanía, sobre todo latitudinal o al ecuador terrestre. Ahora, la biodiversidad varía según las distintas regiones ecológicas, es verdad, ¿ya? Y es mucho más alta en zonas tropicales. ¿Por qué en zonas tropicales? ¿Por qué no en zonas templadas, profesora? ¿Por qué no en zonas desérticas? Porque simplemente cuando hablamos de zonas tropicales estamos hablando de zonas donde abunda esto, ¿ya? Estamos hablando de qué? De las precipitaciones. De las precipitaciones. Y no solo eso, sino que en zonas tropicales vamos a tener la incidencia de la luz, de mayor incidencia de la luz con respecto también a la presencia de la luz y aumento de temperatura. Zonas tropicales, las temperaturas son altas, hay abundantes precipitaciones y eso genera necesariamente pues que son dos factores importantes para que exista esta gran variabilidad, sobre todo en este caso pues de especies, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos establecer esto? ¿Cómo podemos generar ese razonamiento? Las lluvias son fundamentales. Las lluvias, en otras palabras, el agua. Por ejemplo, una zona donde llueve mucho, donde las precipitaciones son muy altas, ¿qué va a pasar con esa zona? Pues vamos a ver que si es constante durante todo el año, lo que va a generar es el crecimiento de vegetación. Ahora, no cualquier tipo de vegetación, herbácea, hierbas que miden pues no sé, 15 centímetros, 30 centímetros, no, estamos hablando de metros, metros de altura, ¿no? Y obvio que va a haber pues entre talla baja, talla media y talla alta. Entonces va a generar una amplia vegetación. ¿Por qué? Porque hay agua. Ahora, toda flora acarrea, ¿qué cosa? Acarrea fauna, que quiere decir que si hay un espacio que se ha generado, un ecosistema que se ha creado por las altas precipitaciones, quiere decir pues que la fauna va a albergar este espacio y va a haber diversidad de fauna, fauna que se desarrolla en la parte baja, en la parte media y en la parte alta, ¿no? Entonces, favorece esta diversidad, sobre todo de especies, justamente estas zonas, en este caso, pues, tropicales, ¿no? Donde abunda el agua y así cerca del 50% de las especies existentes se encuentran en las selvas tropicales. Profesora, ¿el Perú tiene selvas? Claro, tenemos selva en la Amazonía, ¿no? Igual estamos dentro de ese ranking, somos estamos dentro de los 5 primeros países megadiversos en el mundo, ¿no? Está Brasil, está Colombia, Indonesia, México y también Perú, ¿no? Estamos justamente categorizados de esa manera. Ahora, también los niveles de diversidad biológica, ¿de dónde vienen? ¿De dónde parten? ¿No? Hablamos del ecosistema. Estos ecosistemas que hacen, en este caso, referencia a una gran variabilidad, esto debido a las condiciones del clima que se puedan determinar, ¿no? Podemos decir que existen ecosistemas más húmedos, más secos, ecosistemas más, en este caso, templados, ¿no? Donde en cada uno de ellos se va a generar albergar especies, ¿no? Donde se va a generar esta interrelación entre lo que es seres vivos, seres inertes, justamente que existen en un ecosistema.
Entonces, ¿hay diversidad de ecosistemas? Sí, hace referencia a la gran cantidad de ecosistemas que existen. Ahora, la diversidad de especies. Entonces, las especies son las que habitan un mismo lugar, ¿no? Estamos hablando también conocido como la taxonomía. Esto quiere decir el número de especies que está presente en un ecosistema. En un ecosistema podemos encontrar una diversidad de especies, sí. Por ejemplo, en un bosque tenemos acá, ¿no? Esto es un bosque templado, ¿ya? Y en un bosque templado, ¿qué podemos encontrar? Miren, tenemos especies, hay osos, hay en este caso ciervos, hay caribúes, hay zorros, por ejemplo, ¿no? Donde vamos a encontrar diversidad de especies de flora también, ¿no? Árboles de distintos, en este caso, orígenes, tipos de hojas, etcétera. Entonces, un sinfín de, en este caso, de especies que habitan, ¿qué cosa? Están dentro de un mismo ecosistema, ¿ya? Ahora, perdón, la diversidad de genes. Cuando hablamos de la diversidad de genes, ¿de qué estamos hablando, profesora? Miren, hablamos de esta diversidad genética que se da dentro de una misma especie. Una misma especie quiere decir, pues, profesora, ahí tenemos los caballos. Claro, los caballos no son idénticos, ¿no? Pues no salen del mismo color o no tienen pues la misma, en este caso, estructura anatómica, cambian, ¿no? Y igual los seres humanos también, no somos iguales, ¿no? Somos de una misma, sobre todo especie, pero somos distintos, somos negros, hay unos de color oscuro, colores en este caso más claros, los ojos, los cabellos, entonces somos distintos. Y justamente dentro de esta diversidad de genes, vamos a ver, por ejemplo, los caballos que observen acá. Miren la diferenciación que existe entre uno y otro. Son de la misma especie, claro, pero con diversidad, en este caso genética, que se presenta cada uno de ellos, ¿no? Unos más atractivos que otros, unos más que jalan la visión que otros, claro que sí. Entonces, esto se da y justamente de acá se genera esa biodiversidad importante. Muy bien, entonces a partir de acá nosotros vamos a determinar, por ejemplo, cuáles son estos biomas y a qué nosotros denominamos biomas, ¿no? Podemos decir que son espacios con similares condiciones climáticas a los que se determina entre ellos semejanzas ecológicas con presencia de comunidades de animales, plantas y, en este caso, y plantas comunes. En resumen, ¿qué son los biomas? Los biomas son comunidades de plantas y animales, ¿ya? A eso se denominan biomas. Ahora, puede haber biomas terrestres, ¿no? Por ejemplo, ahí tiene selva tropical, praderas, bosque templado, taiga, tundra, por ejemplo, que son biomas terrestres, quiere decir continentales, o pueden haber, en este caso, biomas acuáticos. Perdón, los biomas acuáticos pueden ser, por ejemplo, de agua marina, de agua dulce o de aguas salobres. Por ejemplo, el caso de las aguas salobres, ¿no? Este término ya lo mencioné en algún momento en una clase, ¿no? ¿Qué significa aguas salobres? Son mezcla de agua dulce y salada. ¿Y dónde encontramos eso? Por ejemplo, en el caso del Perú, ¿ya? ¿Dónde encontramos la presencia de este tipo de biomas? Porque son biomas acuáticos de aguas salobres, por ejemplo, en los esteros, ¿ya? Estamos hablando de los esteros. Profesora, en la zona de los manglares, claro, en la zona de los manglares, ¿no? Entonces, biomas acuáticos también, ¿no? De agua dulce, de agua salada, en este caso o marina, también se le conoce, podemos encontrar también ambientes acuáticos. Pero en esta oportunidad vamos a generar sobre todo la clasificación de los biomas terrestres, ¿ya? Y estos biomas terrestres han sido clasificados según la latitud, quiere decir, la referencia cuál ha sido el Ecuador, parte de 0 grados, ¿no? Y ahí vamos a encontrar en cada uno de estos biomas que vamos a describir, pues, su posición latitudinal, ¿no? De dónde a dónde corresponde, tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur. Entonces, la posición latitudinal. ¿Se han sido clasificados según esto? Sí, biomas que están
De 0 a 10 grados, por ejemplo, tanto norte como sur, ¿quiénes son? Los que están más próximos al Ecuador, ¿no? Entonces ahí tenemos la selva tropical, cerca, por ejemplo, ya a los 15 grados tenemos a la sabana tropical, por ejemplo, y así conforme vamos ascendiendo a las zonas más altas también, profesora, hay biomas, sí. Por ejemplo, tenemos la tundra, ¿ya? Tenemos la taiga, que son biomas de altas latitudes, por ejemplo, ¿no? Que también se encuentran en otros espacios, sí, pero vamos a ver, por ejemplo, que una característica de estos biomas por la posición latitudinal es que conforme nos alejemos del Ecuador, ¿qué pasa con la biodiversidad? Tiende a disminuir, ¿ya? Genera la disminución de la biodiversidad. Es por eso que vamos a tener en cuenta esto también. Ahora, según la vegetación dominante, ¿qué quiere decir? Miren, esto sí es importante porque a cada bioma, a cada bioma que vamos a mencionar, se le va a generar, representar por un tipo de vegetación. Un tipo de vegetación que va a generar, caracterizar a ese bioma. No es lo mismo estar en una zona de sabana que en una zona de selva tropical, ¿no? Alguien puede decir, profesora, algo en común que tiene una sabana y una selva tropical es que están cerca del Ecuador, ¿no? O sea, entre 15 y 25 la sabana y la selva tropical entre 10, profesora. Sí, es la proximidad, por eso hablan de sabana tropical también, ya algunos lo denominan así. Quiere decir que son biomas que están cerca a la línea, sobre todo en este caso ecuatorial, y eso quiere decir, de todas maneras, que pues deberían tener la misma vegetación y las mismas especies de, en este caso de fauna, pero no, son distintos, ¿no? Son distintos. Uno, porque vamos a ver la predominancia de vegetación, ya, en cada uno de ellos, en cada uno la vegetación que es importante, y de acuerdo a eso se genera sobre todo pues la presencia necesariamente pues del tipo de fauna, ¿no? Que va a albergar este tipo de biomas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de vegetación dominante, si yo te digo coníferas, ¿no? Coníferas, ¿ya? Yo te digo coníferas, por ejemplo, cuando yo te digo gramíneas, ¿ya? Gramíneas. Si yo te digo bosques, en este caso, de perennifolios, ¿no? Perennifolios. Bosques de caducifolios, caducifolios, ¿no? Profesora, ¿qué está hablando? Estos términos son los que debemos manejar si es que nosotros hablamos de biomas. Por ejemplo, si te hablo de cactus, ¿no? Cactus, profesora, cactus, yo sé dónde hay cactus, muy bien. Si yo te digo, por ejemplo, también puedes saber musgos, ¿ya? Musgos, líquenes, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde hay este tipo de vegetación? Basta que a mí me nombren o me estén mencionando este tipo de vegetación para yo identificar qué bioma es. Entonces es por eso que dice, ¿no? Vegetación dominante. No es que no existan otro tipo de vegetación, sino es la que predomina. ¿Cuándo te dicen predomina? Cuando es la que abunda más, ¿no? A diferencia de otras, es la que abunda más, ¿no? Entonces, coníferas. A mí me dicen coníferas, ¿qué digo yo? Digo taiga. Si yo digo perennifolios, bosque tropical. Si yo digo por también caducifolios, bosque templado. Gramíneas, sabana, por ejemplo. Musgos líquenes, ya estoy entre taiga y tundra, ¿no? Cactus, zonas de desiertos, por ejemplo. Entonces, a eso hay que llegar, chicos, chicas, ¿ya? Al menos recordar la vegetación predominante, la ubicación del bioma para yo establecer qué y cuáles son estos biomas. Profesora, ¿cuáles son los biomas que vamos a ver? En primero está el bosque, vamos a ver la selva tropical,
¿ya? Selva tropical. Luego vamos a ver la sabana, ¿ya? También tenemos la presencia de lo que son los desiertos, ¿ya? Los desiertos. También vamos a tener las praderas, ¿ya? Tanto en el hemisferio norte como el hemisferio sur. Y tenemos los bosques templados, ¿ya? Los bosques templados. Tenemos ahí lo que es taiga, ¿no? En las zonas más altas y las zonas mucho más altas acá bordeando el océano glaciar ártico, tundra. Profesora, ¿estos biomas también hay tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur? Sí, están en los dos hemisferios, salvo excepciones. Desde hoy te lo digo. Taiga solamente hay en el hemisferio norte, nada más. ¿Ya? Taiga solamente hay en el hemisferio norte, nada más. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a ver esta clasificación de acuerdo, perdón, a los climas. Hablamos de un clima cálido, clima seco, un clima templado y los climas fríos. Por ejemplo, en el caso de los climas cálidos, ¿no? Son próximas a las zonas de baja latitud, ¿ya? Este es de baja latitud. Hablamos de climas cálidos, o sea, son zonas próximas al Ecuador. Ahí tenemos al bosque tropical, a la sabana, por ejemplo, ¿ya? Hablamos de climas secos, exclusivamente de desiertos, que están la mayoría entre 30 grados, ¿no? De latitud tanto norte como latitud sur. Hay desiertos más fríos que están más altos, pero acá en la mayoría los tenemos entre 30 de latitud norte y latitud sur. Entonces ya estamos hablando de zonas medias, ¿no? Y los climas templados ya exclusivamente de mediana, ¿ya? Esto es de mediana latitud, ¿no? Por ejemplo, tenemos los bosques templados y las praderas y estepas, ¿no? Y la predominancia, miren, y a pesar que estamos hablando de, en este caso, de bosques templados, las condiciones climáticas son de climas templados, pero extremos, ¿no? Y eso vamos a explicar también, porque son extremos en esta zona. Y así también tenemos las praderas, a diferencia de los bosques, pues ya no hay presencia de árboles, son más ya como especie de pampas, y fíjense, la vegetación ya es más herbácea, ¿no? Que predomina en una pradera estepa y no tanto pues árboles como el bosque templado. Y los climas fríos, que estamos hablando de los climas fríos, bueno, esos son de alta, ¿ya? Alta latitud. ¿Ya? Tenemos acá de alta latitud, ahí está la taiga, tenemos ahí la tundra. Y fíjense acá que lo característico de estas zonas de alta latitud que son, pues las bajas temperaturas, ¿no? Las bajas temperaturas. Entonces uno podría pensar, profesor, en zonas de bajas temperaturas no hay vida, no hay flora, no hay fauna, y parece que sí, acá hay, ¿ya? Basta que haya flora para que exista fauna. Y lo tenemos en estos dos, en este caso, pues, biomas, ¿ya? Entonces, la distribución de los biomas depende fundamentalmente del clima. Claro, esto es por la presencia de la energía solar, la temperatura, que es muy importante, y las precipitaciones, porque estamos hablando que esto decide, las precipitaciones deciden si existe flora, en este caso, o fauna, en mayor grado o menor grado. O sea, que quiere decir que hay mayor o menor, en este caso, pues, flora o fauna, de acuerdo a las precipitaciones. Otros factores que influyen en la distribución son el relieve y la altitud. Profesora, claro, porque no es lo mismo estar en una zona de costa, ya, que en una zona de montaña, ¿no? En montaña lo que va a determinar es la altitud y sabemos por la presencia en la cordillera de los Andes que esto de la altitud genera la diversidad, ¿qué cosa? La diferenciación de climas, ¿no? Los pisos altitudinales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en nuestro sistema de cordillera también encontramos, en este caso, biomas, ¿ya? Encontramos biomas. Si hablamos del Perú, por ejemplo,
¿Tenemos bosque tropical? ¿Ustedes qué dicen, chicos? A ver, ¿sí o no? ¿Hay bosque tropical en el Perú o no? Sí, Claro, tenemos bosque, profesora, en la Amazonía, pues claro, check, check para el Perú. ¿Hay sabana en el Perú? sí, También, ¿no? Claro que sí. Tenemos en la zona de Madre de Dios. Sabana de palmeras, profesora. Sí, check para el Perú. ¿Hay desierto en el Perú? sí. También, pues toda la zona costera. Toda la zona de la costa es zona desértica. Claro que sí, check para el Perú. Acá viene, ¿no? Bosque templado, praderas y estepas. ¿Tendrá el Perú? ¿Tú qué crees? ¿Hay o no hay? Profesora, yo tengo entendido que tenemos un clima templado. Ya, hay clima templado, pero bosques templados, así como Europa, así como los países, por en el caso de Sudamérica, hay bosques templados en parte No, Argentina, Chile, no, un poquito que se limita de repente a esto, ¿no? El clima lo tenemos, pero llegamos, en este caso, a albergar sobre todo por la presencia de la cordillera, un clima templado, ¿ya? Por ejemplo, en la zona de Huancayo, Huaraz, ¿no? Donde tenemos estepas, ¿ya? Estepas. ¿Apto para la agricultura, profesora? Sí, por eso, ¿ya? Esto en el Perú. ¿Tendremos taiga? ¿Habrá taiga, no, profesora? No, profesora, así como lo veo, profesora, no creo, profesora. Pero ¿tú has visto pinos en el Perú? A ver, si alguien ha viajado a la sierra alguna vez, ¿ha visto pinos en el Perú? ¿No? Estas son las no. llamadas coníferas, ¿no? Los pinos tienen una característica, ¿no? Pinabetes, pinos, tienen una característica, es que estos arbolitos terminan en punta. Si te das cuenta, estás mirando acá, estos arbolitos tienden a terminar en punta, ¿no? Por eso la denominación de coníferas. O sea, las coníferas, ¿en qué se dividen? Pues, ¿no? Pinos, pinabetes, lo que nosotros conocemos comúnmente como pinos, ¿no? Eh, tenemos, tenemos la vegetación, ¿ya? Intimpa o romerillo se conoce. Tenemos un lugar así chiquitito, ¿no? Donde hay presencia de una taiguita, pero en las zonas más entre fría, en un clima frío de repente, ¿no? Pero tenemos una zona de protección justamente de las coníferas en el caso del Perú, en la zona de el Santuario Nacional de Ampay. Esto está en Apurímac, por ejemplo, ¿no? Que protege esto. No, pero ahora tenemos un espacio grande, así como una taiga en la zona norte del planeta, no, ¿no? Pero sí tenemos la vegetación. Ojo, ¿ya? Coníferas, sí. ¿Habrá tundra en el Perú? A ver, mira, esto es altas montañas, está cubierto de musgos, líquenes, hay en este caso pues hielo. Ah, ¿tendremos esto en el Perú? ¿Qué creen? A ver. Por la presencia de la cordillera de repente, por ahí lo pueden asociar. ¿Qué creen? ¿Hay o no hay? Sí, Sí, pues tenemos, pero tiene otro nombre, ojo, ¿ya? Cuando este tipo de bioma se encuentra en zona de altas montañas, se conoce como la tundra, ¿ya? Tundra alpina, ¿ya? Eso sí, desde ahora a recordarlo, ¿ya? Se le conoce como la tundra alpina. Muy bien, ahora sí nos vamos, ¿ya? Ahora sí nos vamos, ¿a dónde, profesora? Nos vamos a los biomas. A los biomas, rapidito. Vamos a ver dónde se ubican estos biomas. Si podemos ver el mapita, están entre lo que es 10 0 y 10 grados, tanto de latitud norte como latitud sur. Eso quiere decir que comprende, pues, qué continentes: Centroamérica, América del Sur, está África y la zona de Asia, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, en la zona del sudeste asiático, Malasia, Indonesia, Filipinas, Vietnam, por ejemplo, en este sector. Ahora, ¿qué hemos dicho? La ubicación, sobre todo, que es importante de este bioma, ¿ya? El clima. Fíjense que algo que ustedes puedan recordar, traten de no estar memorizando, sino razonando para poder llegar a una evaluación. Si te están hablando de bosque tropical, ¿ya? Primeramente, tropical quiere decir que está cerca del Ecuador.
Entonces ahí tú pones 10 grados y 10 grados. Pregunto, así sin mirar la teoría, ¿no? Mira la teoría rapidito para recordar, pero una superficie que está cerca del Ecuador, ¿cuál es su clima? ¿No? Entonces uno se pone a Cálido. pensar, cálido, pues, ¿hace calor, sí o no? Cálido, ¿qué más? ¿No? ¿Hay humedad o no? Húmedo, ¿ya? Sí. ¿Hay lluvias o no hay lluvias? Claro, pues, lluvioso, es la zona más lluviosa, es uno de los biomas donde más llueve, ¿no? Profesora, ¿hay altas temperaturas? También, ¿no? Hay altas temperaturas, el promedio es 28 grados de temperatura. Entonces, mira, comienzas a decir, mira, este se ubica entre 10 y 10, es cálido, húmedo, lluvioso. Muy bien. Mira las condiciones del clima. El clima, ¿ya? El clima determina qué tipo de vegetación vas a tener. Si es la zona más lluviosa, ¿ya? Dime tú, llueve, 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 llueve. ¿Cuál es la vegetación predominante de un bosque tropical? Y mira, te lo han puesto todavía. Bosque. ¿Ya? ¿Cuál es la vegetación? Escríbeme ahí o dime a ver cuál es la vegetación predominante de un bosque tropical. A ver, ¿cuál es la vegetación que predomina en un bosque tropical? ¿Qué vegetación es la que predomina en un bosque? Mira, tienes mucha lluvia acá en la superficie. ¿Qué es lo que va a crecer? Chicos, bosque. A ver, díganme ustedes, Árboles. bosque. Árboles, pues. Ahora, de talla media, talla o talla grande. Uf, hay mucha agua acá. Ya, miren estos arbolitos. Profesora, entonces, esto por la presencia de la condición del clima, las precipitaciones, vamos a ver que la vegetación predominante van a ser árboles de gran, en este caso de gran tamaño. Ahora, esto es lo que predomina. No quiere decir que no exista otro tipo de vegetación, ¿no? Talla baja, talla media y lianas, ¿verdad? Enredaderas, ¿no? Existe una gran, por eso hablan de biodiversidad, una mega diversidad, porque hay baja, mediana y alta, que son los árboles que predominan, ¿ya? Entonces, muy bien. Ahí ya está sacando conclusiones. ¿Qué más decimos? Si estamos en esta zona, muy bien. Si esto es flora, hemos dicho que toda flora acarrea fauna. Díganme ustedes si hay hartos árboles, estamos hablando de un bosque, ¿no? Un ecosistema importante. ¿Cuál será la fauna que predomine en el bosque tropical? Entonces, está asociado a estos arbolitos. No vayas a pensar pues que el bosque tropical, por eso está en la selva, en la Amazonía, acá van a estar los leones, profesora, ¿no? Los hipopótamos, las jirafas, no, acá no hay eso. A ver, ¿cómo tú pones a una jirafa en bosques? ¿Cómo pones a un elefante donde hay árboles? ¿No? El pobre tendría que, pues, no sería como es, ¿no? Entonces, ¿qué fauna es la que predomina acá? ¿Quiénes viven en la copa de los árboles? Creo que en algún momento nosotros vivimos también ahí, ¿no? En nuestro proceso evolutivo. A ver, ¿quiénes Las están? aves. Los monos, claro, estamos hablando gorilas, chimpancés, monos, que es la fauna predominante justamente que habita la copa de estos árboles. Entonces te das cuenta cómo la flora determina la existencia de la fauna. Profesora, aves, en las partes bajas, profesora, reptiles, claro que sí, ya un sinfín de especies, tanto de talla baja de la flora, media y alta. ¿Ya? Entonces, fíjense, acá en el caso del clima dice tropical, cálido, húmedo, temperaturas de 28, precipitaciones anuales de 2000, que es abundante, y hay también abundante humedad, ¿no? Tiene la mayor diversidad de plantas. Si a ti te dicen cuál es el bioma más mega diverso, pues estamos hablando de él. Estamos hablando del bosque tropical, ¿ya? Y tenemos árboles de hojas perennes. ¿Qué significa? Que sus hojas no se caen, no tienden a mudar, ¿no? No es que los árboles en los bosques vas a encontrar pues los árboles regados en el piso cuando viene el otoño. No, ya son perennes. Ahí está el caoba, el bambú, el cedro, el cuame, el jevea, ¿no? De ahí sale lo que es el famoso caucho. Y las epifitas, lianas, palmeras,
y justamente que es una zona de alta biodiversidad en flora, miren, aparecen en este caso productos de consumo de nosotros y también industriales, el caso del café, cacao, la vainilla, la pimienta, por ejemplo, que salen de este bioma, ¿no? Entonces también tiene la mayor diversidad de animales, gorilas, chimpancés, monos, perezosos, venados, y te das cuenta que estos son medianos que están albergando este bosque tropical, ¿no? Los jaguares, los loros, colibríes, o sea, aves, mamíferos, en este caso, y sobre todo monos, chimpancés, que son los que en este caso priman también, ¿no? Ahora, si tú tienes este espacio que es con esta gran diversidad, ¿qué hace el hombre? Pues ahí está, la acción del hombre presente, ¿no? Bueno, eh, dicen que están depredando todo esto, estamos consumiendo, la idea no es esa, sino en este caso, pues hacer uso racional de todo eso, ¿ya? Bueno, lo utiliza con fines agrícolas, ¿no? La forma más agresiva es la técnica del rosa y quema. ¿Qué es eso, profesora? Es una técnica que se tiene en estas zonas, es ancestral, donde vamos a ver que la vegetación que tú tienes, incluso árboles, ¿ah? Ojo, ya que quiere aprovechar este suelo para desarrollar lo que es agricultura. ¿Y qué sucede? Que la población viene y quema la vegetación. Entonces, esto es un problema porque si tú haces esto de forma constante, ¿qué va a pasar con el tiempo si quemas la vegetación? Profesora, ¿para qué? Para, pues, ya sea establecerte tú, la población, o desarrollar o ampliar sistema agrícola, o sea, utilizar este suelo. Entonces, si tú quemas la vegetación constantemente, ¿qué va a pasar? Este suelo a futuro se va a generar como, en este caso, improductivo, desértico, ¿no? Y ahí viene el problema que está generando la actividad humana. La contaminación del agua, de los suelos por la minería y la extracción petrolera que existe, los recursos que existen en este tipo de biomas, ¿no? Y la actividad forestal comercial, conocida como la civicultura, que está pues depredando nuestros bosques también sin las normas correspondientes, ¿no? A ese sentido. Muy bien, chicos, entonces ahí tenemos, por ejemplo, algunas representaciones, por favor, ¿ya? Por ejemplo, miren qué tupido y qué, en este caso, pues contundente es una selva, en este caso tropical, ¿ya? En las cuales la fauna representativa, pues, está asociada al tipo de vegetación que se establece en este bioma. Ahí está el jaguar, está el perezoso, por ejemplo, dentro de esto, ¿no? Una vez vino en pregunta de examen que este bosque tropical tenía un nombre también, en este caso, que se le conoce, ¿ya? Por ahí dejo el nombre, es pluvisilva, ¿ya? Profesora, sí, también si te viene este término, está asociado al bosque tropical. ¿Por qué pluvisilva? Porque es una zona donde hay altas precipitaciones, ¿ya? Es perdón, un bioma donde hay altas precipitaciones. Entonces te dejo el término para que tú puedas de alguna manera también recordar si es que te viene una evaluación. Vamos a la sabana. La sabana es un bioma propio de los trópicos, o sea, quiere decir que está en una zona tropical, ya estamos hablando entre lo que es 15 y 25, tanto el hemisferio norte y sur, en latitud, perdón, y tenemos África, Sudamérica, la India, Australia, por ejemplo, que presentan este tipo de bioma. Pregunto, según el mapa que estamos observando, ¿dónde es más extensa la sabana en la Tierra? Perdón. A ver, ¿dónde es más extensa? En África, pues. Profesora, yo cuando estudié historia, ya, a mí cuando me dijeron la parte de hominización, profesora, pues mencionaron la sabana africana, creo que eso les habrán mencionado de alguna u otra manera, ¿no? Que todo se origina en este sector y miren que la sabana, sobre todo, pues es un bioma muy importante, ¿ya? Pero tiene una característica también
que hay que distinguirla, ¿ya? Entonces, hoy no me sale esto para regresar. Regresa. Ya, ahí está, ¿ya? Profesora, quiere decir, miren, vamos a ver acá, por ejemplo, este vendría a ser una sabana, si yo quiero ver el paisaje como tal, ¿no? Pregunto, ¿qué predomina? ¿Qué tipo de vegetación predomina acá? ¿Bosques o hierbas? A ver, ¿qué tipo de vegetación es la que predomina acá? ¿Bosques? Profesora, yo veo arbolitos, profesora. Claro, hay arbolitos, pero estos arbolitos están bien dispersos, ¿no? ¿No? Pero ¿qué es lo que predomina justamente como vegetación en una sabana? ¿No? Yo no, yo veo una gran pampa, una pampa, ¿no? Pero cubierta de vegetación herbácea. Entonces, la vegetación predominante son las gramíneas, ¿ya? Oh, profesora, sí, sí, las gramíneas. Entonces, miren, vamos a ver, por ejemplo, en el caso de las sabanas, ¿no? Vamos a representar un poquito para poder entender. Si están cerca de la línea ecuatorial, porque esto sí o pregunta, puede generarte alguna pregunta, cerca de la línea ecuatorial, deberían ser parecido al bosque, en este caso tropical, ¿no? A la selva ecuatorial. Debería ser casi igual, pero no. Entonces es por eso que las condiciones climáticas determinan qué tipo de vegetación es la que va a predominar en un bioma. Por ejemplo, una sabana. Hay árboles, sí, hay árboles, como ustedes están viendo ahí, hay árboles, pero los árboles no están juntos y no formarían bosques, pues están dispersos, ¿no? Hay vegetación predominante, que son estas plantas herbáceas, ¿no? A las que conocemos como gramíneas, ¿ya? Las gramíneas. Estas gramíneas, por ejemplo, en la sabana africana, llegan a medir 3 metros de altura. Imagínate, 3 metros de altura. Pregunto, para que yo pueda determinar, ¿hay lluvias en una sabana? Claro, hay lluvias. No olvides que la sabana es cálida. Las temperaturas en la sabana llegan a 25 de promedio de temperatura. ¿Hay lluvia? Sí. ¿Hay lluvia? Sí, pero para que solamente existan estas gramíneas y lleguen a medir 3 metros, ¿ya? ¿Qué pasa con estas lluvias? Porque la sabana que yo veo acá en la foto, profesora, yo no veo gramíneas, todo está seco. Quiere decir que las lluvias no son anuales. O sea, esto de anual no existe. En una sabana, las lluvias, ¿cómo son? Las lluvias son estacionales. Hay periodos, ¿ya? Hay periodos donde llueve, periodo lluvioso, y hay periodos secos, donde no llueve. Entonces, en este tipo de clima, profesora, ¿cuál es su clima? Sabana tropical. Eso lo explicamos, por eso nosotros también tenemos en la zona de la Amazonía este tipo de clima. Cuando nosotros hablamos de este clima, ¿ya? Periodos secos y lluviosos. Entonces, cuando pasa eso, formas este tipo de vegetación y este ecosistema, o sea, este bioma. Entonces, vas a ver acá arbolitos dispersos a los que se conoce como bosque de galerías y la vegetación herbácea de gran tamaño, ¿no? Y justamente cuando hablaron de la evolución del hombre, no sé si ustedes han visto esa parte, ¿no? Nuestros primeros antepasados estaban en la copa de los árboles, bajan en la sabana y cuando bajan de los árboles, ¿qué genera? Pues que se encuentran con estas gramíneas de gran tamaño, ¿no? Ahora, si ellos están en 4 extremidades, entonces, ¿qué van a hacer? Se van a parar en 2 extremidades por la necesidad que tienen, ¿no? Entonces ahí empieza pues también, ¿no? Entonces miren cómo ha favorecido también todo este espacio a lo que es la adaptación, ¿no? La famosa adaptación en el proceso de evolución que hemos tenido en la hominización, por ejemplo, ¿no? Profesora, ¿se asocia a la sabana? Sí, ahí está, sobre todo en esas características, ¿ya? Entonces, algo que ustedes tengan que recordar de este bioma es la ubicación. Fíjense dónde está, sobre todo hay que recordar, ¿ya?
Esto lo tenemos en Sudamérica, ¿no? Lo tenemos en África, lo tenemos en India, acá faltó India un poquito, a lo que tenemos en caso del norte también de Australia. Entonces, el clima de este bioma es sabana tropical, es cálido todavía, miren, 25 de temperatura. Y ojo con esto, si tienen ahí al lado sus apuntes, subrayen precipitaciones estacionales. Esto siempre ha venido en pregunta de examen, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre el bosque ecuatorial y una sabana? Que en esta sabana existen precipitaciones estacionales. Porque miren, ¿qué pasaría si llueve bastante? Llueve, 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 llueve en una sabana. ¿En qué se convierte? En un bosque, en este caso tropical. Si llueve, llueve, llueve mucho, se convierte en un bosque tropical. Ahora, si desaparecen las lluvias, nunca llueve, ¿en qué se convierte? En un desierto. ¿Ya? Entonces, mira, mira lo que puede pasar en una sabana. Eso de condición de las precipitaciones, esto es muy importante. Posee una estación seca y otra lluviosa. Entonces, ¿cuál es la flora predominante? Esto también a resaltarlo, ¿ya? Predominan las hierbas, arbustos, matorrales y gramíneas. Llegan a medir 3 metros de altura. Árboles son escasos y dispersos, ¿no? Ahí el árbol característico, miren este arbolito característico de la zona de sabana africana, es el baobab en África. Y en el caso de América del Sur, por ejemplo, el caso de nosotros, predominan no tanto árboles, sino palmeras. Por eso el nombre, ¿no? Sabana de palmeras, por ejemplo, que vamos a mencionar en una ecorregión que tenemos, ¿ya? Entonces, uno se pregunta, profesora, en este tipo de bioma, ¿qué animalitos son los que van a predominar, ¿no? Claro, tienen que ser animalitos, sobre todo, pues, que alberguen estos espacios grandes, ¿no? Y ahí están, vamos a encontrar en la sabana los grandes mamíferos de la tierra, herbívoros, carnívoros, ahí están la jirafa, los elefantes, los hipopótamos, en este caso los antílopes, las gacelas, etcétera. En el caso de África, en el caso de Australia, canguros, ¿no? El emú. En América del Sur está el ronzoco, los tucanes, el tucán gigante que tenemos en Madre de Dios, por ejemplo. ¿Y qué hace el hombre con las sabanas, profesora? Bueno, está aprovechando el suelo, pues, como siempre, la actividad es de agro y ganadería, agropecuaria. Y también hay incendios, claro, cuando estas gramíneas se secan, generan incendios. En la mayoría son provocados estos incendios, ¿no? Y, profesora, ya te he dicho que los incendios pueden generar erosión a los suelos. Esto es importante. Y la caza ilegal, pues lamentablemente por ejemplo, esto se da bastante en África, donde hay caza de los elefantes. A los elefantes los están cazando esto por el marfil que tienen, por el colmillito, ¿no? Los hipopótamos también, por ahí, ¿no? Que están en peligro, ¿no? Y el sobrepastoreo, que es también un problema de este tipo de bioma, ¿ya? Muy bien, hemos visto bosque, hemos visto sabana, ¿qué nos toca? Pues desierto. Profesora, ¿dónde hay desiertos? Están ubicados entre 30 y 30 del hemisferio norte. Chicos, atentos porque al final les voy a preguntar. Ya, estoy haciendo todos los biomas y al final voy a preguntar. 30, 30, tanto hemisferio norte como hemisferio sur. Miren, este es el bioma más extenso que hay en el planeta. Es lo que más se está agrandando en el planeta, ¿no? Por ejemplo, pregunto, ¿cuál es el desierto más extenso que tenemos en el planeta? A ver, eso sí lo deben conocer por Claro, cultura general. ¿Él dónde está? en África. En África, el Sahara. Profesora, esta es profesora, mira, lo extenso que es. ¿Ya? En la zona de la península arábica, en la zona de Asia, en la zona australiana, en la zona sur de África, en la zona sudamericana también. Tenemos en la zona norte, ¿no? De África, en este caso de América, perdón, ¿no? Ahí está el desierto más árido del mundo, que es Atacama, que está esto en Chile. Profesora, ¿por qué es más árido? Chicos, porque no hay agua, pues árido significa que no hay agua. ¿Ya? Miren, en Atacama se supone, ¿ya? Que no hay lluvias. Lo único que cae en Atacama, ¿ya? Son garúas. Ahora, o
En algunos casos, esto por los cambios de temperatura, las lluvias ahí un poquito más gruesitas que las garúas, ¿ya? Van a caer al suelo. Chicos, no llegan al suelo, se evaporan en el mismo trayecto donde están cayendo, no o sea, es tan árido esta zona que cuando va a precipitar, las lluvias no llegan a la superficie del suelo, ¿ya? Por eso la denominación de uno de los desiertos más áridos en el mundo. Profesora, nosotros tenemos desiertos, claro, toda la costa peruana, desiertos, en este caso de zonas cálidas, por ejemplo, ¿no? En nuestro caso. Ahora, los desiertos fríos están más altos, ¿ya? Por ejemplo, 35, 55, esto es Gobi en Asia y la Patagonia, sobre todo en América, ¿ya? Lo tenemos ahí como zonas desérticas también, pero en zonas frías, ¿ya? En zonas frías. ¿Cómo es el clima en un desierto? Árido seco. ¿Y cuál es la característica de un desierto, chicos? Acuérdense de eso. Desierto no es que yo veo pues simplemente una zona arenosa. Eso es desierto. Claro, lo ves porque lo percibes. Ahora, te preguntas por qué no hay vegetación en esa zona arenosa. Por ahí encuentras cactáceas, nopales, ¿no? Por ahí vegetación muy pequeñita, pero no hay como en una sabana, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hace para que la vegetación, ¿no? Sea escasa en una zona desértica? No te olvides, es por eso se denomina este bioma desierto, por la falta de precipitaciones. Las precipitaciones son escasas, la vegetación tiende a ser escasa, ¿ya? Ahora, y vamos a ver, por ejemplo, en el caso del clima, si es árido o seco, las temperaturas son altas en el día, ¿no? Lo que dijimos, que pasa en el día calienta y en la noche descienden las temperaturas. Tiene esa característica en las zonas desérticas. Y, sobre todo, escasas precipitaciones, ¿no? ¿Qué es la característica? La flora, bueno, se adapta a las duras condiciones. Es por eso que hay flora que almacena agua. Hay animales que almacenan agua, porque es lo que no hay en este tipo de biomas, ¿no? Hojas pequeñas, gruesas, cactus, palmeras, nopales, por ejemplo, acá está un nopal, ahí lo pueden observar. Y los animalitos también están asociados a esto, quiere decir que viven en este tipo de bioma, pero por la ausencia de humedad y las altas temperaturas, la mayoría de algunos de ellos tienden a ser más nocturnos, ¿no? Pero muchos de ellos también pues tienen resistencia sobre todo a la falta de agua. Los camellos que almacenan serpientes, escorpiones, cien pies, coyotes, camaleones, tarántulas, buitres. Acá está la famosa rata canguro. Miren, esta es la rata canguro. Miren las patitas, ¿no? Anda a ver cómo salta esto, ¿no? Estos son propios de zonas desérticas. Profesora, acá en Perú tenemos desierto. Algunos han puesto corazones a la rata canguro. Ay, cuando salta la rata canguro es terrible, ¿ah? No es cualquier cosa. Ay, bueno, hay que pensarlo. Pero, chicos, en el caso del Perú, por ejemplo, nosotros tenemos zonas desérticas en la zona costera, ¿no? Si alguien es de la costa, de Lima, de las zonas de acá, por ejemplo, ya, nosotros hasta los desiertos lo estamos erosionando, ¿no? Estamos ya poblando desiertos. Lima, Lima está ubicado en un desierto, ¿no? Lima está ubicado, es la segunda ciudad del planeta más poblada del mundo, porque tenemos más de, ¿cuánto? 11 millones solo en la provincia de Lima, ya hay más de 11 millones de peruanitos, bueno, y otros también por ahí, pero estamos en una zona desértica, ¿no? La gente que viene de otros lugares dice, ¿cómo en un desierto puede haber una ciudad? Lima, ¿no? Y justamente no hemos adaptado a esas condiciones. Es por eso la gente que viene de la sierra, de la selva, por ejemplo, nada más hablar de nosotros mismos, ¿no? Cuando vienes de la sierra, cuando vienes de la selva, te llegas a Lima, tú empiezas a mirar plantas, ¿dónde están las plantas? No hay, pues. Los cerros son vacíos, no hay, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque somos un desierto, acá no hay agua, acá no llueve, acá lo único que cae es lloviznas y garúas. Entonces hay que entender eso también, ¿no? Por eso venían extranjeros acá y decían, se maravillan cómo es que en una zona desértica puedan vivir en los cerros la gente, ¿no?
¿De dónde sacan agua? No, pues los peruanos somos maravillosos. Para eso sí podemos hacer cosas, pero otras cosas a veces no podemos. Pero bueno, la acción del hombre, difícil de colonizar, pero a veces no tanto, ¿no? En el caso de nosotros hemos hecho una ciudad inmensa, en una zona desértica. Hay desarrollo de seminómades pastores que están de un lugar a otro por temporadas, esto sobre todo en las zonas desérticas de Asia, ¿ya? Hay desarrollo de minería, explotación petrolera, gasífera, ¿no? Sabemos que hay zonas desérticas que tienen sobre todo esta característica de recurso que es aprovechado por el Estado. Oasis, ¿no? Ahí tenemos nosotros un oasis en la zona de Ica, que es la Huacachina. Se aprovecha las aguas para lo que es la agricultura, cereales, frutas, de algunos, ¿no? En el caso de la Huacachina no tanto, pero hay lugares donde sí se aprovechan esto, ¿ya? Vamos entonces a las praderas. Miren dónde están ubicadas las praderas y les digo una cosa, país que tiene praderas se dobló. ¿Por qué, profesora? Las praderas tienen los suelos productivos, ¿ya? Acá, suelos altamente productivos, ¿ya? Suelos altamente productivos. Profesora, Estados Unidos, así es. Profesora, acá está, mire, en este caso Argentina, Uruguay, claro, las pampas argentinas, por ejemplo, ¿ya? La zona central oriental de Europa, praderas, ¿ya? Y, profesor, el Perú, bueno, por ahí nos tocó estepitas en la zona de la cordillera de los Andes, pero no más. Pero sí tenemos sobre todo que estos países desarrollan una alta agricultura, ¿no? Por ejemplo, primer productor de granos en el mundo es Estados Unidos, ¿no? Aprovechando la zona de praderas donde desarrolla lo que es agricultura. Es por eso que las praderas naturales casi en el planeta están desapareciendo, ¿no? Porque están siendo aprovechados por la actividad. Ahora, miren, es así, ¿ya? Vegetación de gramíneas que llega a 3 metros. A ver, dime, ¿dónde había 3 metros de gramíneas? Acabo de decirlo, gramíneas, ¿ya? Llega a Sabanas. medir sabana, muy bien, esto está en la sabana, ¿ya? Mire esto, ¿ya? Mira acá, esto llega a, es menor, estas gramíneas, profesora, también son gramíneas, sí, pero estos llegan a medir 30 centímetros, ¿ya? Y después hay más bajitas, chiquititas, 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 que llegan entre 10 a 15 centímetros, ¿no? Es otro. Por eso ahora son gramíneas, sí, son gramíneas todos estos. Miren, la prolongación de una sabana, porque predominan las gramíneas también, es una pradera. Y la prolongación de esta pradera se le conoce como estepa. Ahora, si tú te das cuenta, ¿ya? Si tú te das cuenta, ¿por qué esta denominación? Por el tipo de vegetación, ¿no? La talla, sobre todo la talla de la vegetación, ¿ya? La talla de vegetación. Entonces, es la vegetación predominante tanto en gramíneas, praderas y estepas, son las gramíneas, ¿ya? En sabana, praderas y estepas es las gramíneas. Pero, ¿cuál es la diferencia? La talla. ¿Dónde hay más grandes las gramíneas? En las sabanas. Praderas es menor y las estepas también, mucho más, más pequeñitas, pegaditas al suelo ya prácticamente, ¿no? No sé si han escuchado del césped, ¿no? Tanto así que se enraiza en la misma superficie, en el suelo, ¿no? Zona, en este caso, de estepa, ¿ya? Pero estas, profesora, ¿qué tienen en común estas praderas y estepas? Que bueno, hay gramíneas, pero de diferente talla de vegetación, ¿no? ¿Son suelos productivos? Sí, son suelos, en este caso, productivos, ¿ya? Son suelos productivos, por ejemplo. Son zonas de áreas, estas sí son zonas de áreas templadas. En cambio, la sabana es áreas, en este caso, tropical, ¿no? Es por eso, ojo, porque hago esta distinción, por ejemplo, en la sabana, ¿no? ¿Qué cosa hay? En la sabana, pues hay, tenemos jirafas, tenemos cebras, por ejemplo, ¿no? Por eso que muchas de estas especies, estos animalitos, tienden a cruzar a veces a las praderas, es por eso que lo encontramos acá, ¿no? No vayas a decir, pues, profesora, esto es solo de las sabanas.
En África se da bastante eso, por ejemplo, el caso de que los leopardos, las jirafas, las cebras pasan a la zona de praderas, ¿no? ¿Por qué? Porque encuentran la misma vegetación, ¿ya? Entonces, vamos a determinar esto. No olvidemos entonces qué cosa tienes que recordar de las praderas, la ubicación. Ya estamos en zonas templadas. Esto se va a dar necesariamente entre 30 y 50, ¿ya? De latitud tanto norte como sur. Tenemos ahí las praderas de Europa Central, Oriental, las estepas euroasiáticas, ¿no? Praderas norteamericanas, las pampas de Argentina. Argentina por eso desarrolla lo que es en este caso, lo que es el desarrollo agrícola y ganadero, ¿no? La mejor carne del mundo, dicen ahí Argentina, ¿no? Uruguay también, las praderas del Alta del Bet, en la zona de, en este caso, africana. Es un clima templado, no olvidemos, las praderas, 20 grados de temperatura, y los veranos e inviernos fríos, precipitaciones van en 600 milímetros. Por eso no llueve mucho, no llueve mucho, es por eso que la vegetación no es tan amplia, no es como un bosque, ¿no? Entonces, miren, esto es una pradera, ¿no? Donde se desarrolla, se aprovecha este suelo, se desarrolla sobre todo lo que es la agricultura y la ganadería, ¿no? En ese caso. Acá está el cangurito. ¿Cangurito de dónde es? A ver, eso sí lo saben, creo, ¿no? ¿De qué zona? No, ahí está con su Claro. hijito. Claro, en la zona de Australia, ¿no? Están las cebras. Profesora, por eso cebras encontramos también en una pradera, no necesariamente en una sabana, es correcto, ¿ya? Y tenemos el famoso ñandú también. Muy bien, no te olvides resaltar también esto, ojo, ya, la flora predominante, siempre hay que recordar la flora predominante de los biomas. Son las gramíneas perennes, otras herbáceas, escasos arbustos, árboles también, estepas con hierbas más bajas, los árboles son escasos, especies, por ejemplo, que tenemos el ajenjo negro, espiguilla azul, aguea, cola de venado, hierba de búfalo y la fauna en América del Sur, vizcachas, liebres, zorros, perdices, ñandúes, América del Norte, bisontes, caballos salvajes, Australia, el canguro rojo, cebras, jirafas, leopardos. ¿Qué ha hecho el hombre? Los aprovecha, pues, ¿no? Para el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas y los habita de todas maneras y el sobrepastoreo que está erosionando el suelo productivo de estas praderas, ya está erosionando con el tiempo. Vamos al bosque templado y el bosque templado también está un clima templado, profesora, sí, está ubicado entre los trópicos, ¿ah? Miren acá, si nosotros vemos ya entre los trópicos y los círculos polares, ¿no? Tienden a ubicar sobre todo a los bosques templados. Nuevamente, acá viene la denominación, ¿no? ¿Cuál es la vegetación predominante en un bosque templado? Pues esto, arbolitos. Por eso es bosque, ya estamos hablando de bosque, ¿no? Ahora, la característica de estos bosques en un clima templado, ¿ya? Es que sus hojas tienden a caerse. Las hojas sí se caen, por eso dicen caduca, ¿no? Caducifolios, caducifolios, ¿ya? Si yo estoy entre los trópicos, puede ser de cáncer, y los círculos polares, ¿no? ¿Dónde las temperaturas van a ser más altas? O sea, ¿dónde voy a tener, en este caso, pues un poco más de temperatura cerca a los trópicos? Conforme me voy a los círculos polares, las temperaturas bajan. Es por eso que también hay perennifolios. ¿De qué está hablando, profesora? Que en las zonas más frías o montañosas vamos a encontrar esto. Pinos, pinabetes. Y estos pinos tienen las hojas perennes, o sea, no se caen. Igual que en los bosques de la selva, ¿no? Amazónica, pues esos arbolitos no mudan sus hojas, no. Estos son también perennifolios. Es por eso que en el bosque templado encontramos caducifolios y perennifolios, ¿no? Y los perennifolios, ahí están los pinos, pues en las zonas más altas, frías, donde las hojas tienen que resistir las bajas temperaturas. Chicos, les diré que este es uno de los biomas más bonitos que hay. Hoy a mí me gustaría vivir acá, ¿ya? No sé si han visto por ahí fotos, acá hay una de ellas, donde miren los bosques, ¿no? En otoño así, mira, las hojas están en el suelo porque mudan las hojas. Esos son caducas, caducifolios.
¿no? Y cuando salen en primavera, por eso la primavera en un bosque templado es una cosa pero espectacular, hasta donde caminas hay flores, ¿ya? Todo florece y los árboles florecen y hay árboles de colores, ¿no? Anaranjados, medio rosados, atornasolados, oh, maravilloso, bonito, ¿no? Acá la chica corriendo, ¿no? Oh, ¿no? Son los bosques templados, ¿ya? Estos son los bosques templados. Y en los bosques, ahí miren, mapaches, lobos, ardillas, etcétera. Profesora, para que crezcan este tipo de vegetación, ¿hay mucha agua? Sí, ¿no? Cada año 800 milímetros. Las precipitaciones caen de forma no solo sólidas, también hay líquidas y sólidas. Está lluvia y la nieve, ¿ya? Sobre todo en invierno. Los veranos son cálidos e inviernos fríos. Así, mucho calor hace así, pero también los inviernos también desciende la temperatura drásticamente, ¿no? Por ahí tenemos, por ejemplo, Argentina y Chile que tienen la presencia de bosques templados. Es por eso que lamentablemente en estos países sufren incendios forestales, ¿no? En este tipo de biomas sí hay muchos incendios forestales. No olvidemos la flora predominante, caducifolios. Ya estos términos sí tienes que recordarlo. Robles, hayas, arces, nogales, fresnos y los perennifolios que están las encinas y abetos, que son estos que terminan en punta, ¿no? Parecido al pino. Y los mixtos en regiones mediterráneas, algarrobo, alcornoques, que son también dentro de esta situación de flora de los bosques. Fauna, ardillas, ciervo, cola blanca, lobos, liebres, cigarras, topos, linces, zorros, etc. ¿Qué hace el hombre? ¿Ya? Chicos, el lugar más poblado del planeta está acá. Miren quién lo tiene, Estados Unidos, ¿no? No los países más poblados del mundo. Mira quién lo tiene, China. Mira quién lo tiene, oh, mira, Europa Occidental. Es ahí donde vamos a encontrar pues la mayor población del mundo también, ¿no? Se vienen aplicando programas de reforestación. La idea no es que esto desaparezca tampoco, ¿no? Vamos a la taiga y fíjense que algo que sí hay que distinguir acá, que solamente taiga se encuentra en el hemisferio norte, ¿ya? Esto recuérdalo, solo en el hemisferio norte. Profesora, ¿no hay en el hemisferio sur como bioma así grande? No. Puede haber vegetación, nosotros tenemos coníferas, por ejemplo, pero no como bioma, ¿ya? Entonces, llamado bosque de coníferas en América y taiga en Eurasia. ¿Qué significa? Que en la zona, esto fue pregunta de examen de la PRE en algún momento, que en América del Norte se conoce como bosque de coníferas, ¿ya? Y en la zona de lo que es Eurasia, ¿ya? Lo que es la zona de la Siberia, esta es la Siberia, ¿no? Esta es la zona rusa, ¿no? Y la zona de Europa, o sea, Euroasia, se le conoce acá sí como taiga, ¿ya? Acá se le conoce como taiga. Entonces, zonas frías, sí, el clima es frío, ¿ya? Veranos cortos, frescos, abundantes precipitaciones, también cae nieve, acá bastante nieve. Las temperaturas pueden llegar a llegar a un promedio de 19 grados, los inviernos son largos y fríos por las altas latitudes, ya tenemos este tipo de clima, ¿no? Que ahí predomina. Y en este caso, ya la flora predominante, no te olvides, principalmente hojas perennes. Las coníferas, eso sí tienes que resaltarlo, ¿ah? Coníferas. Profesora, ¿cómo es coníferas? Esto, terminan en punta, ¿ya? Y son de gran tamaño, ¿ah? Son más grandes que los bosques templados, ¿no? La presencia de coníferas, terrible. Obvio que estas zonas pues están siendo, generando lo que es la industria maderera también por acá, ¿no? Algunos con árboles de hojas caducas, alerces, hay, bueno, algunos, pero lo que predomina son las coníferas. Ojo, hay arbustos pequeños, pastos. ¿Y cuál es la fauna, profesora? ¿Hay fauna en una zona fría? Sí. Acá están los osos pardos, ¿ya? O estos, mira, como hace frío, estos tienden a invernar o migrar. Tienen una de esas dos, ¿no? Migran o invernan. ¿No? Entonces ahí está el oso pardo, los renos, ciervos rojos, alces, ardillas, comadrejas, etcétera. ¿Qué hace el hombre en la zona de taiga o bosque boreal? Tala, porque hay hartas coníferas por acá.
caza de animales, incendios forestales, contaminación por la minería, sobre todo la zona rusa, ¿no? ¿No? La zona de Alaska, por ejemplo, también, ¿no? Que hay explotación petrolera por esa zona también y genera la contaminación sobre todo de los suelos. Miren, esto es taiga, no sé si ustedes han visto alguna vez. Esto es taiga, miren. Esta es es como que tú vayas a un lugar, ¿ya? Incluso llegues al mar y estás en la playa, no sé si han visto películas referidas a eso, ahora te puedes lucir, ¿ah? Conoces todos los biomas, tú puedes decir, mira, esto es taiga, este es sabana, este es bosque, en este caso templado. Vas a ver puro coníferas, coníferas por todos lados. Subes la montaña, coníferas. Vas a la playa, coníferas. Todo conífera, conífera. Entonces, ¿dónde estás? Taiga. Eso es taiga. ¿Ya? Y encima cae nieve. Siempre como dura más el frío acá. Entonces, todo se cubre de nieve. Todo es nieve, nieve. Ahora, cuando sale el solcito, todo lo derrite y forman lagos, ¿no? Hay formación de lagos en este tipo de biomas. Ahí está el oso pardo, ¿ya? Está el reno, está el visión, que es una especie, en este caso también, de roedor. Muy bien, vamos al último. Acá está la tundra, ¿ya? Y en el caso de la tundra, fíjense la ubicación, ¿ya? Bueno, este mapa más destaca sobre todo las zonas altas del hemisferio norte, pero también hay en el hemisferio sur, que está en la península antártica, ¿ya? Toda la zona de la península antártica es tundra. ¿Ya? También hay tundra en el hemisferio sur, sí. Ahora, en el hemisferio norte, esto está sobre los 60 grados, ¿no? Esto, en la zona sur está sobre los 50. O sea, tundra encuentra sobre los 50 en el sur y sobre los 60 en el norte. ¿Ya? Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Ahora, estamos hablando de la zona que bordea todo lo que vendría a ser pues el océano glaciar ártico. ¿No? Zona de América del Norte, Europa, Asia, ¿no? Pero también existe, porque una característica de tundra, si tú ves este gráfico, miren esto, ¿ya? Profesora, este suelo hay cubierto de nieve. Algo que sí vamos a distinguir es suelo congelado, ¿ya? Estamos hablando de suelo, en este caso, congelado. Lo que se conoce, ¿ya? Lo que se conoce como permafrost, ¿ya? Se conoce como permafrost del suelo. Entonces, cuando tú encuentras permafrost del suelo, ¿qué significa? Pues estamos hablando de una zona de tundra. Ahora, profesora, pero yo veo que hay vegetación, a pesar que es una zona fría, sí. ¿Ya? Pero algo que distingue, mire el oso polar donde está caminando, ¿no? En un suelo conocido como permafrost. ¿Eso qué significa? Suelo congelado, ¿no? Bajas temperaturas, zonas altas. Entonces encontramos este tipo de bioma. Entonces, ¿qué vegetación va a resistir tanto frío? Pues, ¿no? Entonces tiene que ser vegetación bajita, bajita, muy baja. ¿No? Ahí están los musgos, están los líquenes, pastos, juncias, gramíneas muy, muy pequeñitos, arbustos enanos, por ejemplo, que van a salir cuando se derrita el hielo. Ojo, cuando se derrita el hielo, ¿ya? Ahora, entonces acá tenemos también algo, por eso decía que nosotros en el caso del Perú sí tenemos tundra. Entonces, estas características de permafrost, de suelo congelado, de presencia de musgos, líquenes, lo tenemos en la cordillera en zonas altas. Entonces, cuando hay montaña, se conoce como tundra, tundra alpina. ¿Dónde encuentras esto? En la cordillera de los Andes, en el Himalaya también, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Entonces, clima muy frío, gélido en zonas polares, la temperatura va entre 10 y menos 36, ¿ya? En las zonas, regiones polares, entre menos 20 y menos 50, ¿no? Hay escasas precipitaciones, generalmente en forma de nieve, y sí corre mucho viento en estas zonas, en este tipo de biomas. Bueno, la fauna también, renos, caribúes, oros árticos, bueyes, osos polares, bueno, el oso polar es el que representa esta, este bioma sobre todo, ¿no? Y en la tundra alpina, las cabras, monteses y ovejas también.
¿ya? Presencia de esquimales, esto en las zonas, por ejemplo, altas, el caso de Alaska, por ejemplo. Hay caza ilegal, ¿no? A las pobres morsas la están cazando por la piel también, ¿no? Corre el peligro de extinción de estas especies. Y el cambio climático, profesora, sí, lo que pasa es que con el cambio climático se va a perder el hielo del suelo, o sea, el permafrost desaparece. Y si eso pasara, ¿qué va a pasar? Cuando el hielo se derrite, ¿qué va a formar? Un charco de agua. Entonces ya deja de ser tundra y pasa a ser un humedal. ¿Qué ha cambiado? El ecosistema. Entonces, el cambio climático, dicen que a proyección va a pasar esto, ¿no? Ojalá que se demore más, la idea es esa. Entonces pasa de una zona fría con permafrost a un humedal, ¿no? Entonces, terrible esto. Y la construcción de infraestructura industrial que se desarrolla también en esta zona, ¿no? Por ejemplo, esto de la industria minera trae muchos vehículos de gran tamaño que erosionan el permafrost, el hielo de estas zonas, ¿no? Y eso perjudica también a este bioma. Muy bien, chicos, esto sería ya los biomas. Miss, Sí, ¿podría retroceder anterior para tomar la captura, por favor? a ver, vamos a retroceder a este de acá. Sí, ya está, gracias. Ya, ok. Chicos, viene, a ver si pueden, ¿ah? ¿Qué bioma es? Sabana. Sabana, todos, a ver, quiero que escriban también, jóvenes. Muy bien. ¿Qué sigue? ¿Qué bioma es? A ver, ¿qué bioma es? Esto, sabana. Ya. A ver, a ver. Bosque tropical. Muy bien. Bosque tropical. Pregunto, ¿cuál es la vegetación predominante en una sabana? Vegetación predominante en una... Gramíneas. Gramínea. Muy bien. Gramínea. Vegetación predominante en el bosque tropical. Árboles. Árboles, ¿no? Árboles tropicales. Ahora, ¿las hojas son perennes o caducas? Perennes. Perennes. Entonces son Perennes. perennifolios. Perennifolios. Muy bien, pasamos. ¿Qué bioma es? Mira, todo cubierto de pinos. Taiga. Taiga, muy bien. ¿Cuál es la vegetación predominante en una taiga o bosque boreal también, no? Coníferas. Muy bien, bosque boreal. La vegetación son las coníferas. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Ay, este me gusta. Bosque caducifolio. Muy bien, esto es un bosque de Bosque árboles templado. templado. Por ahí me dijeron incluso el tipo, ¿no? Caducifolio. Muy bien, chicos. Miren, con solo mirarlo, ustedes pueden distinguir, ¿ya? ¿Y qué es esto? Oh, ¿qué es esto? Pradera. Una pradera. ¿Cuál es la vegetación predominante en una pradera? A ver, ¿te acuerdas, no? Talla alta, talla baja. Herbácea. Herbáceas, Gramínea. gramíneas, muy bien, gramíneas, ya, muy bien. Y por último, y eso sí lo vas a sacar rapidito, Tundra. ¿ya? Tundra, tundra. Profesora, ahí está el osito polar con sus hijitos. Muy bien, la familia de osos polares. Muy bien, hay musgos, líquenes, ¿sí o no, chicos? Correcto. ¿Ya? Entonces, miren, simplemente para resumir y ver que los biomas no es tan complicado, chicos, les aconsejo que saquen su información razonando. De acuerdo a la ubicación latitudinal, ustedes pueden razonar el tipo de bioma, la predominancia de vegetación que existe en cada uno de estos biomas. Muy bien, ahora sí nos vamos a lo último ya que tiene que ver con lo que es desarrollo sostenible. Y si hablamos de desarrollo sostenible, estamos hablando
que este término fue utilizado por primera vez por la Comisión en este caso Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU en 1987, ¿no? Un informe conocido por una científica, hablamos de Brundtland, ¿no? Donde habla de nuestro futuro común, que esto es informe de Brundtland. Profesora, no entiendo. Mira, esto viene de acá. Esto fue, adivinen dónde finalmente se habla de un documento vinculante, o sea, obligatorio, que tienen que cumplirlo todos los países, por este problema, ¿no? Hablamos de los recursos, ¿ya? Hablamos de los recursos, en este caso, naturales, ¿ya? Los recursos naturales. Y el hombre, ¿no? Desde que existió, ¿qué ha hecho con los recursos naturales? Profesora, ha generado aprovechar los recursos naturales para cubrir ¿qué cosa? Necesidades, ¿no? Eso es lo que siempre ha hecho el hombre y sigue haciendo. Muy bien, la pregunta es, ¿los recursos naturales son limitados o ilimitados? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿cómo son los recursos naturales? Limitados. Son, lamentablemente, son limitados. Entonces, si son limitados, ¿cuál es el problema, profesor? El problema es que esto no se renueva tan rápido. Si hay algunos renovables, tampoco se renuevan tan rápido, y hay otros que van a desaparecer, así de simple, ¿no? Entonces, el hombre desde que ha aparecido está aprovechando estos recursos naturales. Pero ¿qué ha pasado a lo largo del tiempo? Pues que ha aumentado mucha población en el mundo, ¿no? Ahora, si hay mucha población, ¿qué va a pasar? Mayor cubro de qué? De necesidades de los recursos naturales. Entonces parece que esta proyección de que el hombre se está reproduciendo mucho más, hay más población, más población, más población, pero va a llegar un momento que este cubro de necesidades se va a detener. ¿Por qué, profesora? Porque no va a cubrir para todos, finalmente, los recursos naturales, ¿no? ¿Por qué? Porque ha desarrollado también el hombre, ¿verdad? Ciencia, ha desarrollado tecnología, ¿no? Y esto está generando la contaminación del medio ambiente, ¿no? En otras palabras, también genera la depredación, ¿ya? ¿Depredación de qué? De los recursos. ¿Y los recursos dónde están, profesora? ¿Yo los produzco? No, estos son de la naturaleza, ¿ya? Entonces, acá viene el problema, y esto fue un problema que se planteó y se dice, ¿qué vamos a hacer? Va a llegar un momento que vamos a utilizar tanto los recursos naturales que van a escasear. ¿Qué hacemos? Y no va a haber para cubrir las necesidades de toda la población en el mundo, ¿no? No sé si han escuchado por ahí a un tal Malthus, donde dice que es bueno que existan guerras, ¿ya? Es bueno que existan, en este caso, ¿no? Enfermedades que generen pandemias. No sé si te acuerdas de la pandemia. ¿Por qué? Porque las guerras y las enfermedades matan población. Oye, qué terrible, ¿no? Mata población. Y como mata población, como que nivela entre el uso de los recursos y las necesidades del hombre. Mira a dónde podemos llegar, ¿no? Entonces, oye, no tiene nada jalado de los pelos, pero pues es una buena una forma de solucionar esto, ¿no? Pero dicen que ya necesitamos una tercera guerra mundial, ¿no? Qué terrible, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar? Pero bueno, entonces, ante esta situación, ¿qué se plantea? Entonces se planteó lo siguiente, ¿no? Miren, ¿saben qué? Tenemos que cuidar nuestros recursos. Tenemos que hacer buen uso de nuestros recursos. Un uso racional. No solo para el presente, también para el futuro. ¿Ya? Quiere decir, tú hoy te aprovechas los recursos, pero también deja para la gente que viene a futuro. Entonces, ¿qué están planteando acá? Están planteando el uso adecuado de los recursos naturales. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con esto? Nos estamos refiriendo a lo que es desarrollo sostenible. De acá viene todo esto. ¿Ya? Dice, está en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible, o sea, que se sostenga en el tiempo. No es hoy día nada más, ¿no? Sino con el tiempo. Es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.
Y para eso surge la preocupación del crecimiento económico. Es verdad, siempre ha habido solo crecimiento económico, no importando que los recursos, mira, la cosa es aprovecharme los recursos, crecer económicamente y listo, nada más. Pero nunca ver que esos recursos pueden agotarse. Entonces, para hablar de desarrollo sostenible, tenemos que hablar de 3 elementos. La parte económica, que es importante, la parte social y la parte medioambiental. Tú juntas estos 3 elementos, la intersección que da desarrollo sostenible. Profesora, ¿el Perú ha tenido desarrollo sostenible? Mira, trata de tenerlo, ¿ya? Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de la minería, ¿no? Un tiempo que nosotros tuvimos el llamado boom minero en el Perú. ¿Qué significa? Vamos a ver que si hablamos del boom minero en el Perú, ¿ya? Hemos tenido crecimiento económico. Profesora, llegó la platita, profesora. Muy bien. ¿Te llegó a ti? ¿Te llegó la plata a ti? Y hemos visto que ha generado contaminación del ambiente. Profesora, ha habido cuidado. Ya, cuidamos. Vamos a decir que hemos cuidado el ambiente, hemos utilizado tecnologías limpias para desarrollar lo que es la minería, ¿no? Pero no te llegó la plata, güey. Como no te llegó la plata, no ha habido desarrollo sostenible. Tienen que ser los 3 elementos. Pues ahora, ¿por qué no me llegó la plata? ¿Por qué? Por corrupción, pues. La corrupción. Entonces, ¿qué pasó? Ahí están entrando otros temas ya sociales, políticos. Entonces, solo ha habido económico y medioambiental que han tratado de cuidar. Pero como no ha habido social, como no has tenido tú tu plata, no has tenido acceso a salud, educación, no has tenido crecimiento, no has tenido... Entonces, no hay desarrollo sostenible. Para que haya desarrollo sostenible, tienen que estar los 3 elementos encajados. Eso es lo que se busca, ¿ya? Por otro lado, dicen, no, minería contamina, minería tal, minería... No, pero si tú haces y aplicas estos 3 elementos, puedes desarrollar minería. La idea es hablar de un desarrollo sustentable, sostenible, ¿ya? Es por eso que se crea este término para hacer buen uso de los recursos. Pero nunca olviden estos 3 elementos, por favor, que son parte del desarrollo sostenible, ¿ya? Y vamos a ver cómo es que esto se dio. Esto partió de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992. ¿Te acuerdas que esto lo vimos en la semana pasada con lo que es, perdón, el cambio climático, ¿no? Que también se firmó acerca de lo que es desarrollo sostenible. Y esto donde fue aplicado en la famosa Agenda 21, Programa 21, donde el desarrollo sostenible a partir de la Cumbre de la Tierra se hizo vinculante, o sea, obligatorio, ¿ya? Estamos hablando de obligatorio. A partir de ahí también viene, ¿no? La Cumbre de la Tierra 1992 más 20, quiere decir 12 años, en 2012, se aprobó el Plan de Acción del Futuro que queremos. ¿Qué es lo que queremos, no? 2 temas principales, la economía verde, ¿no? Y la erradicación de la pobreza. Miren cómo ya están incluyendo lo que es la erradicación de la pobreza. Y esto de erradicar la pobreza es un tema importante porque tiene que ver no solamente con el crecimiento económico, sino con la parte social, ¿no? Entonces ahí ya están diciendo, entonces tenemos que luchar con tantas cosas que generan la pobreza, sí. Y eso es para lo que es desarrollo sostenible. Y el Perú, con esto de la erradicación de pobreza, no sé si han escuchado el informe del INEI, casi el 30% de los pueblos son pobres. ¿Estamos cumpliendo con desarrollo sostenible? No. ¿No? Entonces tiene que estar, en este caso, ¿no? Los 3 elementos. Y hablan del reconocimiento de la importancia en esto del futuro que queremos y la utilidad de desarrollar un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible. O sea, acá hablan de basados en la Agenda 2000, en este caso Agenda 21, crear objetivos de desarrollo sostenible. Es por eso que ya en la Asamblea General de la ONU el 2015, transformar nuestro mundo, se va a adoptar la Agenda 2030 que nos rige hoy en día, nos rige la Agenda 2030, que esto es igual a qué? Desarrollo sostenible. Esto es desarrollo sostenible.
lo que se tiene que aplicar en desarrollo sostenible. Y lo que se busca, fin de la pobreza, las desigualdades tienen que aminorarse, ¿ya? Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Ese es el objetivo que tiene sobre todo el desarrollo, sobre todo sostenible, ¿ya? Y acá está la Agenda 2030 que nos rige, si ustedes se dan cuenta, tiene 17 objetivos, ¿ya? De los cuales cada uno de estos objetivos, ¿ya? Tiene metas. Y en total, ¿cuántas metas son? 169 metas. Hay 17 objetivos. Fin de la pobreza en primer lugar, hambre cero, salud y bienestar, educación, salud, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía. Entonces te vas dando cuenta que cada uno de esos objetivos está relacionado con la parte económica, la parte ambiental, la parte social, ¿no? Y también hablan de producción, consumo, acción del clima, vida submarina. Fíjense, acá se ve en estos 17 objetivos. Ya entraron en vigor el 1 de enero del 2016 hasta el 2030. ¿Ya? Bueno, la idea de estos objetivos es fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad, erradicación de la pobreza en todas sus formas y disminuciones, incluida la pobreza extrema, sobre todo, ¿no? Es lo que se busca con esta Agenda 2030. Es por eso que están las 5 esferas: persona, prosperidad, paz, parte, en este caso, la parte conocida como la hermandad, la confraternidad, el planeta, que van a definir. Cada uno de ellos tiene pues los objetivos respectivos, ¿no? El caso de las personas, fin de la pobreza, hambre cero, salud, bienestar, educación, calidad, igualdad cero. El caso de la prosperidad, relacionado con, por ejemplo, reducción de las desigualdades, trabajo decente, crecimiento económico. Tenemos el caso de la paz, justicia e instituciones sólidas. Y el caso del planeta, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el cuidado y el uso racional de los recursos también. En el caso del Perú, ya, Perú y la Agenda 2030 está bajo el liderazgo, sobre todo, de lo que vendría a ser el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el CEPLAN, ¿no? El Estado ha iniciado la actualización de las políticas y planes sectoriales de objetivo 2021 para la perspectiva 2030. Bueno, parece que no están leyendo esto de lo que tenemos que cumplir. Hay ciertas leyes que están transgrediendo algunas cosas, con el caso de han aplicado una ley para la deforestación, ¿ya? Donde ni siquiera el mismo Estado se beneficia, ¿no? Sino en este caso, los particulares. Y ahí viene el problema, ¿no? Que son los recursos de todos los peruanos, como lo dice el artículo 66. Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio nuestro, de todos, ¿ya? El Estado es soberano en su aprovechamiento. La ley orgánica se fijan las condiciones de utilización y su otorgamiento de particulares. Lamentablemente, mediante esta ley, y esto está establecido en la Constitución, el Estado no puede aprovecharlo. O sea, el Estado no puede ser empresario. Lo delega a particulares. ¿Para qué? Para que generen aprovechar nuestros recursos. Claro que les dan regalías el Estado, llegan impuestos, pero no es el que participa en una producción en un 40, 50, no. ¿Ya? Entonces hay un desfase por acá. Y esto se debería modificar de repente donde el Estado tenga participación, ¿no? Interacción, pero bueno. El artículo 66, el Estado promueve el desarrollo de la Amazonía, es una zona de alta biodiversidad, hay que conservarla, protegerla, ¿no? El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica, es por eso que crea las áreas naturales protegidas. Está el CERNAM, por ejemplo, que las administra, ¿no? El Estado determina la política nacional del ambiente. Profesora, ¿quién lo hace? El Ministerio del Ambiente, pues, ¿no? Y promueve el uso sostenible de los recursos naturales, que esto vendría a ser desarrollo sostenible, que está a cargo también del Ministerio del Ambiente, ¿no? Entonces, y a través de los poderes del Estado que tienen que ser aplicados también para todos nosotros. Muy bien, chicos, vamos a pasar las preguntas referidas acá. Voy a resolver la primera por la cuestión de tiempo. Dice, María es una ama de casa que diariamente va al mercado para hacer las compras del día. Visita a varias de sus caseras, una de ellas, esto de caseras entre comillas, ¿no? No todos la llamamos caseras. De ellas vende verduras.
quien ofrece papa, camote, tomate, zapallo, limones, lechuga, rabanitos, coliflores. Muy bien. Esto es un ejemplo, ¿ya? Que se conoce como, bueno, para nuestro país, ya que tenemos una ¿qué? Diversidad genética, diversidad de especies, potencial agrícola. ¿Qué será la respuesta? Bueno, vamos a ver que estamos hablando de una diversidad de especies, ¿ya? Diversidad de especies que existen en una misma, en este caso, comunidad, ¿no? Ahí tenemos una gran diversidad de especies. Genética sería cuando tengamos, pues, lechugas, por ejemplo, ¿no? La de lechuga color morada, verde, azul, ¿no? Amarilla, ¿no? Esta variedad, ¿no? Vendría a ser genética, por ejemplo, ¿ya? Entonces la clave B. Chicos, voy a dar las claves rápido de las preguntas para pasar, por favor, a lo que es educación cívica, ¿ya? Para pasar a lo que es educación cívica, para poder terminar también la parte de educación cívica. Ahí tienen para apuntar las claves de esta semana y nos vamos a la parte de cívica. ¿Ya? Muy bien. Vamos a terminar entonces, que nos toca esta semana. Esta semana estamos desarrollando la parte de identidad e interculturalidad, donde vamos a ver la parte, las definiciones sobre todo y cómo se maneja esto de lo que es identidad cultural, étnica, diversidad lingüística y también la diversidad cultural y lo que es la interculturalidad y la pluriculturalidad también. Profesora, identificar. Bueno, hay que identificarnos, identificación, cuando te dicen, tu identidad, ¿cuál es tu identidad? ¿No? Y ahí tú dices, yo soy tal, Josecito Pepito, ya, soy peruano, nací en tal lugar, tengo tantos años, o sea, esa es tu identidad. ¿Y eso cómo lo logras? Eso pues lo forjas con el tiempo, ¿ya? Es un proceso de construcción. Si hablamos de la identidad nacional, tenemos que construir nuestra identidad. Profesora, ¿eso quiere decir que soy peruano? Sí, pues, porque has nacido en esta hermosa tierra del sol, parece canción. Es un proceso permanente de construcción social, es libre, consciente, continuo, permanente, sustentado en conciencia nacional, en el sentido de pertenencia del individuo hacia su colectividad. Entonces, esto se forja con el tiempo. Es por eso que también cuando tú estudias, ¿no? En el colegio, desde muy niño, te están enseñando el mapa del Perú, te están diciendo que tú has nacido acá, que mira, el mapa está constituido por regiones, existe la costa, sierra y selva. Empiezas a conocer, empiezas a identificarte, ¿no? ¿Dónde perteneces tú? ¿De dónde es tu origen? Comienzas a generar esas características, ¿ya? Es por eso que hay componentes, está la identidad de tu cultura, a dónde perteneces tú como cultura, la parte histórica de nuestra historia peruana, cómo es que se forja para quererla como es, ¿no? La identidad social que conforma nuestra sociedad y los grupos sociales diversos que tenemos en nuestro país y también la étnica que aporta también, ¿no? Ahora, la identidad cultural, bueno, esto es dinámico, a partir de lo cual las personas comparten una cultura, se autodefinen y autovaloran como pertenecientes a ellas y actúan de acuerdo a las pautas culturales que ellas emanan. Muchos de ustedes, de repente, ¿no? Tienen orígenes en la selva, en la sierra, en la costa, costa norte, costa centro, costa sur. ¿Y cómo sabes que tú es tu origen en esta zona, en la zona andina, en la zona costera? ¿Cómo sabes que ahí está tu origen? Porque te han forjado desde muy niño. De repente vives en Lima, tus padres o tus abuelos son de la zona de Arequipa, de Ayacucho, de Puno, pero tú has vivido toda tu vida de repente en la capital o en otra ciudad del Perú, pero traen sus costumbres, traen sus tradiciones y te has forjado en eso. Y es por eso que te identificas con esa cultura. Porque, profesora, entonces tengo que definirme, valorar, se valora a través del tiempo, sí, se valora, se define a través del tiempo, ¿no? Y esto es importante y esto hay que generarlo, en este caso, ¿no? Y es importante para las familias, para la comunidad, para la sociedad, para un país,
¿no? Dice acá, encierra un sentido de pertenencia a un grupo social del cual se comparten rasgos culturales, costumbres, valores, creencias que tú puedas tener. Y es por eso que te identificas. Profesora, yo tengo mis orígenes ashaninkas, profesora. Yo tengo mis orígenes quechuas, profesora. Yo tengo mis orígenes aymaras, profesora. Claro, porque te has forjado con eso, ¿no? Y lo importante también es valorarlo, conservarlo, expresarlo, ¿no? No avergonzarnos, no, profesora, yo no hablaré de eso. No, hay que generar eso, ¿no? Y la idea es esa también en nuestro país. Se construye a lo largo de todo un proceso de desarrollo del individuo, incluso involucra todo el pasado histórico del grupo. No existen sin la mayoría, sin la capacidad de reconocer el pasado, sin elementos simbólicos o referentes que sus propios y ayudan a construir el futuro. Imagínate que no tuviéramos cultura, cuál es nuestro origen, somos migrantes, ¿cómo hacemos? Tenemos que forjarlo. Igual que esa independencia de las 13 colonias que llegó a América del Norte y esos 13 colonos, por más que tenían cultura inglesa, tuvieron que forjar sus propias culturas, en este caso de América del Norte. Claro, influenciado por la cultura inglesa, pero forjaron su cultura norteamericana, ¿ya? Entonces, eso se forja, eso se da con el tiempo, ¿no? Entonces, van a crear su propia bandera, van a crear su propio himno, van a crear sus propias tradiciones, costumbres, dentro de su hacer cultural. Profesora, ¿somos diversos culturalmente? Sí. Y cultura, que hemos dicho que es cultura, es toda manifestación, ¿ya? Humana, ¿ya? Toda manifestación y creación humana, eso es cultura. Y en este país tenemos formas, multiplicidad de formas de expresar. Si yo pregunto, ¿cuántos platos típicos tiene este país? Yo creo que nunca terminaríamos de enumerar todos los platos típicos que tiene este país, ¿no? Entonces, esas formas de expresar, esas formas, ¿por qué crees que somos diversos culturalmente nosotros y desde niños? No sé cuántas danzas aprendieron a bailar ustedes durante la época escolar. ¿Cuántas danzas saben bailar? ¿Por qué te enseñan tantas, profesor? ¿Por qué me enseñan tanto, profesora? Porque tienes que entender que desde muy niño tú vives en un país donde hay una diversidad cultural y tienes que aprender a quererla y respetarla, porque forma parte de tu identidad como peruano, ¿no? Esto es importante porque dicen que aquellos países, lugares, regiones, poblaciones, sociedades que tienen diversidad cultural, la UNESCO los declara como patrimonio común a la humanidad y fuente de desarrollo. ¿Saben por qué? Porque un país diverso culturalmente tiene diferentes formas de expresar, tiene diferentes formas de generar creaciones, son auténticos, ¿no? Están creando a cada momento, ¿no? Entonces, eso se valora, ¿no? Se valora. Se expresan los distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución de expresiones culturales, cualquiera sean los medios y tecnologías utilizados. Así como hay diversidad cultural, también hay diversidad lingüística y étnica. Lingüística, tenemos 48 lenguas originarias, ¿no? Originarias, tenemos étnicas, 55 pueblos originarios organizados en comunidades campesinas y nativas. Según el último censo del 2017, la mayoría de las personas que hablan lenguas indígenas están en las zonas urbanas. Profesora, ¿dónde hay más expresiones lingüísticas? ¿Dónde hay más diversidad? Está en la Amazonía, ¿no? Tanto, en este caso, perdón, la lengua más expresada nativa es el quechua, hoy en día, perdón. Pero la gran diversidad diversidad étnica, está en la Amazonía, ¿no? Hay más grupos étnicos amazónicos, por ejemplo, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el quechua es la lengua más hablada en todo el país, ¿no? Se hablan en la Amazonía 44, pero el que más se habla es el quechua, ¿no? Sobre todo en la zona de los Andes. 4,5 millones de personas hablan una lengua indígena u originaria. El distrito de Lima, San Juan del Lurigancho, es el distrito con mayor cantidad de quechua hablantes del país, ¿ya? De quechua hablantes en el país. Tanto así que están certificando a profesionales que tengan a ser bilingües, sobre todo, ¿no? Que es algo muy importante. Profesora, yo vivo en San Juan del Lurigancho, ¿más quechua hablantes? Sí. Según la Constitución
A ti te protege que a ti tú puedas hablar libremente tu lengua originaria. Profesora, ¿de verdad? Sí, 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 sí. Nadie te puede en este caso decir, no, no me hables, no te entiendo. Bueno, eso sí, tienes que traducirle qué cosa le estás diciendo también, ¿no? O un traductor que le ayude a la otra persona, pero tú puedes expresarte finalmente. Ahora, profesora, ¿qué es esto? Bueno, los factores porque somos diversos culturalmente se deben a nuestra geografía también. La geografía también involucra que tengamos diversidad climática, diversidad de paisajes y diversidad de grupos sociales y diversidad cultural. Está la cordillera de los Andes, ¿no? Y esto ha generado pues que tengamos esta gran variedad, sobre todo a lo largo de la historia, en diferentes propuestas de desarrollos culturales, ¿no? Si hablamos de nuestra historia es antiquísima y riquísima. Presencia de culturas originarias, encuentro de cultura europea, sí, pues los españoles, llegaron otras culturas también, sí, ¿no? Alemanes, austriacos, del Asia, ¿no? Chinos, africanos, ¿no? Mezcla todo, resumen, Perú. Esto es el mestizaje, pues, el sincretismo, ¿no? Omnipresentes en nuestra realidad, necesariamente. Transformación de un país rural a un país urbano y la influencia del mundo, influencia de los medios de comunicación y la globalización sobre todo, ¿no? Que influyen las demás culturas en nuestra cultura. Bueno, las etnias amazónicas, ojo, con mayor población está la Xaninca, ¿ya? Sigue el Aguajún, el Shipibo-Conibo y las regiones donde hay presencia de estas etnias amazónicas. Ahí tienen Junín, Cusco, Ayacucho, Apurímac, Pasco, Ucayali, Huánuco, el caso de la Xaninca, Aguajún, Amazonas, Cajamarca, ¿ya? Y Shipibo-Conibo, Huánuco, Loreto, ¿no? Tenemos acá Madre de Dios, Ucayali y también Lima, ¿no? Bueno, se asentaron en Lima por una protesta que hubo esto de los 4 suyos y finalmente los Shipibos Conibos se quedaron acá, ¿no? Las etnias amazónicas son 1786, son comunidades nativas que están concretadas a la sociedad, en este caso nacional. Se originan de los grupos tribales de la selva, tienen reconocimiento jurídico, ojos, están reconocidos ya mediante ley. ¿Y qué los une a las comunidades nativas? Les une el dialecto, el idioma, la parte cultural, la parte social, el usufructo común, ¿no? El territorio y la tenencia que tienen, sobre todo, ¿no? Es lo que tienden a generar. No olvides que en la región amazónica son etnias amazónicas o comunidades nativas. Y en la región andina tenemos 4, simplemente tenemos los quechuas, los aymaras, ¿ya? Los jajaros y los uros. Y dentro de estas comunidades se les conoce como son etnias andinas, se les conoce como comunidades campesinas. En la Amazonía eran comunidades nativas, estas son campesinas, ¿no? Son de interés público, tienen existencia legal, están reconocidos, ojo, tienen personería jurídica también. Por ejemplo, acá viene en las comunidades campesinas llegan los jueces de paz, ¿no? A administrar justicia, ¿no? En representación del poder judicial. Están integradas por familias, habitan y controlan determinados territorios y mediante ley, de la Ley General de Comunidades Campesinas, tienen vínculos ancestrales que los unen a ellos, ¿no? Tú no puedes ir a una comunidad campesina y comprar una tierra, una chacra de repente, ¿no? Tienes que tener permiso de la comunidad para poder realizar eso, porque la tierra es comunal, la tierra es de todos, ¿no? La trabajan, ¿no? Alguien abandona sus tierras, la comunidad lo asume, ¿no? El trabajo es comunal y todavía hay presencia de lo que es la ayuda mutua. ¿Qué cosa es la ayuda mutua? Este tipo de trabajos que se realizaba en el Tahuantinsuyo. ¿Te acuerdas cuál era? Era el Aini, ¿ya? Y era la Minca, ¿no? El Aini y la Minca. Esto era dentro de los ayllus, ¿no? Entonces, dentro de los grupos de familia y la Minca son de las comunidades. Por ejemplo, este tipo de trabajos todavía se está realizando en las comunidades campesinas, ¿no? Que tienden a ser ancestrales. Y en el caso de la diversidad lingüística, tenemos 48 lenguas originarias, 44 amazónicas, 4 andinas, según el censo del 2017, ya 4.390.088 personas de 5 a más años hablan lenguas indígenas.
Lenguas originarias más habladas, bueno, el quechua es el más hablado, sigue el aymara, y las lenguas más habladas de la Amazonía está el Ashaninka, Wajún, Agüeruna, Shipibo Conibo, Xavi, y entre otros, Machiquenga, Achuar, Wampis, por ejemplo, ¿no? Pero lo que tenemos a destacar es que parece que las cifras están disminuyendo, chicos, en cuestión de diversidad lingüística. Ya nadie quiere hablar estas lenguas nativas. Y el peligro es que esto desaparezca, ¿ya? A ver, la próxima voy a hacer a ver quiénes hablan lenguas nativas. A ver, voy a hablar en una lengua nativa. Me voy a aprender algo por ahí, ¿no? La idea es que no desaparezcan, chicos. Ha pasado tantos años para que desaparezca en nuestra época. Bueno, dicen que todo tiene un final, ¿no? Pero no tanto, no tan rápido. Según el artículo 2, el inciso 2, el 19 de la Constitución, toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. El Estado lo reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma, así que lo puedes usar, ¿ya? Ojo, ojo, pero ante cualquier autoridad, tú puedes hablar en la calle, ¿eh? Nadie te puede decir, oye, no hables así, no. Pero si te vas a presentar en una autoridad y esta no te entiende, pues tienes que llevar un intérprete, ¿no? El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo, bueno, todavía tenemos. Asimismo, fomenta la educación bilingüe. Profesora, yo he tenido educación bilingüe, me han enseñado inglés. No, esto es en las comunidades. Bueno, en Lima no hay, así de simple. En las otras regiones sí hay. Donde hay lenguas originarias, ahí sí hay educación bilingüe, ¿no? Les enseñan entre quechua, aymara, o sea, sus clases son así, y también el español, ¿no? Pero acá nosotros no, en el caso de Lima no, pues no hay ese tipo. Bilingüe, pero foráneo, ¿no? Extranjero. Preservar las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del Perú. Esa es la responsabilidad, sobre todo, del Estado, ¿ya? Y el respeto a la diversidad cultural en todo momento es imperativo, es ético, el respeto a la dignidad de la persona, ¿no? Quien gobierne, que conviva, tiene que, en este caso, generar el respeto, promover la valoración de diferentes entidades. La diversidad aporta al ciudadano valores como el respeto, la tolerancia, la cooperación, el aprecio sincero y entre otros además. Y es por eso que viene esta diferencia. ¿Qué cosa es pluriculturalidad y qué cosa es interculturalidad? ¿Ya? Profesora, ¿no es lo mismo? No es lo mismo. La pluriculturalidad está referido a la realidad social y la interculturalidad en la interacción social. Por eso dice interculturalidad. Pluriculturalidad, profesora, ¿cómo es? Por ejemplo, Perú, ¿ya? Perú. ¿Qué tenemos en el Perú? Tenemos varias culturas. Somos un país diverso, claro. Entonces tenemos los quechuas, los aymaras, los machiguengas, los shipibos, ¿no? En este caso, por ejemplo, ahí tenemos 4, ¿ya? Entonces, ellos habitan un mismo territorio. Si hablamos que hay una coexistencia en un mismo lugar, ¿cuál es el lugar? Perú, de diferentes culturas en un mismo territorio, eso es ser pluricultural. ¿Por qué, profesora? Porque estos grupos no necesariamente hay vínculos o relaciones de intercambio entre ellos, no, ¿ya? Simplemente cohabitan un mismo territorio, pero son varios, pues, varios. Y nosotros tenemos eso, en el caso de Perú, ¿ya? Entonces somos un país pluricultural. Ahora, tú no vas a decir, yo soy quechua y yo soy mejor que la aymara, ¿ya? Porque esta aymara no lleva conmigo, no me respeta, entonces yo soy mejor que tú, y yo soy, mira, y yo soy mejor que estos machiguengas, o soy mejor que estos chipivos. Entonces, ¿qué hago? Voy a generar una jerarquía. Yo primero, eso no se puede hacer. Si sabemos que somos un país pluricultural, ¿qué tenemos que hacer? Generar respeto, generar el respeto hacia otra cultura que sea distinta a ti, pues no es igual a ti, no por eso vas a decir, ay no, ellos son menos, yo soy más. No. Si tú hablas de respeto entre una y otra cultura que coexisten en un mismo lugar, o sea, estás respetando sus condiciones, ¿no? Eso se llama interculturalidad. Representa la relación, comunicación respetuosa entre diferentes grupos humanos, ¿ya?
siendo la característica fundamental la horizontalidad. ¿Qué significa horizontal? Una línea horizontal, ¿qué significa? A va a ser tratado igual que B. O sea, no A va a estar arriba, B va a estar abajo, no. Todos son tratados en la misma condición. ¿Por qué te enseñan esto? Porque si tú eres de la costa, tú eres de Lima, a veces pasa eso. Ay, profesora, yo no bailo huayno, profesora. Yo no bailo. ¿Por qué? Porque esa cultura no es mía, profesora. No, nada que ver. Yo no como eso. Oh, no, pues chicos. Se supone que la interculturalidad habla que si estamos coexistiendo en un mismo país, diferentes culturas, tenemos que fomentar el respeto. Profesora, yo sí bailo, profesora, muy bien, respeta de repente, ¿no? Te gusta comer tu chichita de jora, oh, muy bien. Eso es parte del respeto, eso es parte de aceptar la otra cultura, entenderla, ¿ya? Y sobre todo, respetarla. Muy bien, chicos, hasta acá nos quedamos, nos ganó el tiempo, quiero respetar su recreo, ¿ya? No sé, por acá creo que espero que las claves en el caso de cívica estén bien. Uno es la B, ¿ya? La 2 vendría a ser la C, la 3 la C y la 4 la E, ¿ya? Entonces, a seguir estudiando, a seguir leyendo, nos estamos viendo la próxima. Disculpe, hay una pregunta en el chat. ¿No? Ya, ¿qué pasó? Dime rapidito, por favor. Pregunta sobre la multiculturalidad. Multidiversidad en este caso, de culturas. A ver, vamos a ver. ¿Quién fue? Ya, no hay problema. Vamos a ver.